Ayer el gobierno dio a conocer una extensa agenda legislativa que incluye temas de educación, seguridad, fin del binominal y también la interrupción del embarazo en algunos casos. El 31 de enero es la fecha autoimpuesta para despachar los proyectos. Esto ha dado también un ambiente, se da en un ambiente también que estuvo marcado por las diferencias entre el senador Fulvio Rossi y el presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker. Vamos a profundizar en todos estos hechos que marcan nuestro acontecer con el senador de la democracia cristiana, Jorge Pizarro, además también quien está encabezando a los parlamentarios, a la bancada. Muy bien, senador. Bueno, se habló de estas peticiones que había al interior de la nueva mayoría, de una hoja de ruta más clara, de cronogramas, de que hubiera un cierto orden, y para muchos también esta es una señal de que hay una unión o por lo menos hay ciertos fines comunes en la nueva mayoría. ¿Qué le parece a usted y qué evaluación hace respecto a los anuncios hechos ayer por el gobierno? A mí me parecieron muy positivos porque efectivamente, como tú dices, tenemos para el primero de diciembre una reunión más ampliada entre el gobierno, los dirigentes de los partidos de la nueva mayoría y los jefes de bancadas parlamentarios para definir una hoja de ruta, un itinerario donde vayamos tratando cada uno de los compromisos de gobierno que asumimos el año pasado cuando se eligió a la presidenta Michelle Bachelet. Eso, algunos tienen ámbito legislativo, otros están en el ámbito de la gestión de gobierno, que es lo que realmente más importa, y otros tienen carácter más político, en el cual los partidos obviamente tienen bastante que aportar y que decir. Lo fundamental ahí es lograr una buena coordinación. Eso es lo que hemos dicho todos y tenemos un acuerdo en esa materia. Bueno, de hecho, tan necesaria es esa coordinación que es la que permitiría evitar todos estos dime y direte de algunos personeros que se quedan en las ramas y no vamos al fondo del asunto, por ejemplo, en materia educacional. O sea, senador, ¿usted asume que había un cierto desorden o que se ha dispersado un poco la discusión con respecto a ciertos temas y a ciertos plazos que tenía el gobierno por estas divisiones internas al interior de la nueva mayoría? Yo no creo que haya desorden, creo que hay que coordinarse mejor, que es distinto. Porque a veces cuando tú empiezas a implementar determinadas propuestas programáticas y no estás coordinado con los otros, se produce esa sensación como que cada uno va por su lado, y no es así. ¿Coordinación al interior de la nueva mayoría de los parlamentarios o con el gobierno? Con el gobierno, al interior del gobierno y obviamente al interior de la nueva mayoría y en el trabajo legislativo. Por ejemplo, nosotros tenemos una agenda que planteó la presidenta ayer en materia de descentralización que es tremenda, es tremenda. Y eso para las regiones es fundamental. Acá en Santiago, en la superestructura, no le da mucha importancia. Pero los que somos de regiones sabemos que cuando queremos hablar de descentralización estamos hablando de la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma, de fijar nuestros propios proyectos de desarrollo productivo, de colocar algunos énfasis en materias sociales que son distintos en cada región. No es lo mismo vivir en el norte que en la Patagonia, o en la zona rural agrícola exportadora como la sexta, la séptima, que es la tercera o cuarta región. Entonces, cada cual tiene que ir logrando su identidad y para eso es fundamental tener las capacidades políticas, administrativas, financieras y la autonomía en ese ámbito. Esa reforma, que es fundamental en mi opinión, tiene que ser prioritaria y si no la impulsa el gobierno, se va a quedar ahí. Y ese es un compromiso que tenemos con todos los chilenos. Lo mismo sucede en otras materias. Senador, usted hace una alusión a un punto que es interesante, que es cómo en el fondo se pierde el foco de los temas importantes, los temas trascendentales. Usted pone como, por ejemplo, como ejemplo, el tema de lo que pasa con las regiones, y podríamos decir que en el caso de la educación pasa un poco lo mismo, cuando muchos dicen que no entienden cuáles son los cambios a partir de esta reforma que en particular tiene que ver con los colegios particular subvencionados, y todo esto tiene que ver con que durante la semana se habla de las declaraciones del senador Rossi con el senador Walker, de si es leal o no al gobierno, y se queda un poco todo en esos temas y no tal vez en los temas de fondo. ¿Cuál es su relación con respecto a eso? Porque en el día de hoy vemos al senador Rossi en una postura un tanto distinta, diciendo que da por superado este hecho, luego una reunión con el ministro del Interior, y además también diciendo que está dispuesto a conversar con el senador Walker. ¿Cuánto ha influido eso? Mira, para ser bien claro, a mí me da lo mismo lo que opine un senador en particular. A mí lo que me interesa, desde el punto de vista de los compromisos que asumimos como país, es llevar adelante la reforma educacional para garantizar calidad en la educación pública. Calidad en la educación pública, que es donde realmente se requiere. Hoy día la educación pública se entrega con recursos del Estado a los jóvenes de Chile a través de dos gestores: los municipios y los sostenedores privados. O sea, está en educación pública
la que se entrega en un colegio particular subvencionado como la que se entrega en un colegio municipalizado. Las platas las pone el Estado y por lo tanto tenemos derecho a exigir calidad. Y esa es la reforma que se está haciendo. La discusión, ¿por qué no se partió primero con uno o con otro? Eso ya no tiene sentido. Tenemos que terminar con el lucro, tenemos que terminar con el copago y terminar con la selección, porque ahí se produce un problema de segregación muy importante y de falta de integración y, lógicamente, siempre algunos, como escuché hoy día algunos sostenedores que estaban en el teatro, en el Caupolicán, decir, mira, a mí lo único que me importa es que me digan si yo voy a tener una retribución justa por el trabajo que yo hago. Porque la infraestructura, la casa la tengo en deuda, donde funciona el colegio, la tengo deuda con el banco y yo no voy a estar trabajando gratis para darle educación a unos niños. Tienen que pagarme. Y es cierto. Pero ese es el punto, ese es el tema de fondo. A los sostenedores lo que hay que hacer es garantizarle una justa retribución por la inversión que hicieron y una justa retribución por la gestión que se hace. Y eso es lo que nosotros vamos a solucionar en el Senado. Eso es lo que vamos a clarificar. Entonces, a todos estos sostenedores que dicen, no, voy a cerrar los colegios, arman toda esta campaña de terror frente a los apoderados dicen, oye, si me voy a quedar sin colegio, por supuesto que se preocupan. Pero eso no va a ser así, porque a ese sostenedor se le va a pagar lo que corresponde, de acuerdo a su gestión, como director, como administrador, etcétera, y en el término de su inversión se le va a garantizar una justa retribución, que es lo lógico. Senador. Entonces, si tú despejas eso, el tema de fondo empieza a ser para todos el mismo, porque yo no he escuchado a nadie que no esté en favor de mejorar la calidad de la educación del sector público, que es la que financia el Estado. Entonces ahí es donde nos empezamos a encontrar en los temas de fondo y no estas cosas que algunos creen que por el tema educacional se van a hacer su campaña personal. Eso a mí francamente no me parece. ¿Usted alude al senador Rossi? Hay algunos que lamentablemente creen que eso es así, pero yo prefiero trabajar en sentido unitario, buscando primeros acuerdos dentro de la nueva mayoría y después buscar acuerdos con otros actores que están en el Senado, que son independientes o otras fuerzas políticas. Ahora, esa es nuestra responsabilidad. Estos se han trampado y muchas veces hemos visto que la discusión con respecto a temas que además también tienen un rol fundamental dentro del proyecto de este gobierno, como lo es la educación, se queda en eso, en estas divisiones internas, en estas diferencias y usted vuelve a insistir en el punto de hablar los temas de fondo, pero finalmente depende de los propios parlamentarios que la atención se concentre en eso y no en este otro tipo de discusiones. Por eso es que nosotros en la reunión con los ministros del Interior, de Hacienda y de Educación, los senadores de la Democracia Cristiana, nos comprometimos, como lo ha hecho toda la nueva mayoría, a sacar del Congreso los proyectos aprobados antes del 31 de enero, que es lo que pidió la Presidenta de la República. Y ese compromiso significa que tenemos que hacerlo en los tiempos donde hayamos escuchado a todos los actores, porque hay mucha gente que tiene mucho que aportar en esto y nos puede ayudar en la búsqueda de soluciones adecuadas para los conflictos, los problemas, los temores que se han generado producto de la desinformación. Entonces, el tema de cuándo voto una cosa, si voto la comisión o voto después, es un tema administrativo. Lo importante es estar de acuerdo en que vamos a sacar este proyecto por el bien de las futuras generaciones. Después de esa reunión hay muchos que dicen que este fue un gallito que ganó la Democracia Cristiana. No, no es ningún gallito, si nosotros no estamos compitiendo con nadie. Tú ganas un gallito cuando te pones a hacer fuerza con otro. O que fue un gesto a situaciones anteriores. Está claro, porque aquí la gente, la imaginación da para todo. Nosotros dentro de la nueva mayoría constituimos equipos de trabajo y empezamos a trabajar todos juntos. Cada bancada por separado se asesora, como es natural en un proyecto de esta envergadura, con sus equipos técnicos, los que uno escoge. Nosotros como Democracia Cristiana, con los diputados hicimos ese esfuerzo y ese trabajo y lo estamos replicando en la Cámara. ¿Qué es lo que hemos hecho? A partir de cómo llegó el proyecto al Senado, hemos planteado cuáles son los puntos donde hay algunas diferencias o es necesario tomar decisiones. Nosotros como bancada ya tenemos un criterio que estamos conversando con las otras bancadas en una reunión de coordinación donde están los de Educación, los de Hacienda, los jefes de bancada y el gobierno. Y también lo estamos haciendo con el gobierno. Y esa pega la hemos hecho ya desde hace 20 días y la hemos hecho en reuniones reiteradas. Lo que pasa es que aquí se armó todo un lío por el asunto de la fecha y por la majadería de un senador que anda todo el tiempo emplazando a otros cuando no se responsabiliza de sus actos propios. Entonces, para nosotros no tiene ninguna importancia. Lo fundamental es que avanzamos sustancialmente con nuestros colegas de la nueva mayoría y hemos avanzado sustancialmente con el gobierno para buscar una fórmula que además, creo yo, puede ser incluso abordada en apoyo
por otros Senador, actores políticos de oposición en el Senado. ¿Y qué responde usted a la respuesta que hubo en el día de hoy por parte de algunos sectores de la Alianza que dicen que estas son fechas, una autoimposición por parte del Ejecutivo y que principalmente busca acallar a la calle, dicen ellos, a los movimientos que se están generando en contra de la reforma? Eso es lo que dijeron en el día de hoy algunos parlamentarios de la Alianza. Sí, escuché a algunos de ellos, pero están en su derecho, ellos están haciendo oposición en torno a este tema y está bien. Ellos responderán después porque creen que la educación es un bien de consumo, nosotros creemos que es un derecho y ahí es donde hay una diferencia conceptual, ideológica. Pero eso es lo que decidieron los chilenos ya el año pasado. ¿Por qué el gobierno se plantea los plazos? Porque nosotros necesitamos aprobar esta reforma ahora en enero para que empiece a operar ya a partir del próximo año. Pero el próximo año además, no se olvide usted que tiene que ser complementada por la otra patita importante, que es la educación municipalizada. O sea, viene todo el proyecto que significa la desmunicipalización de la educación de la educación pública que hoy día es operada por los municipios. Después viene el tema de la carrera docente, que todos sabemos que si no tenemos claridad y no tenemos conceptualmente una carrera docente que incentive a los maestros, cualquier reforma que tú hagas en cualquier sistema no va a funcionar, porque los maestros son lo fundamental en esto. Y ese es otro tema también sumamente importante. Está el asunto después de las universidades, o sea, tenemos que ir llevando y acelerando el tranco porque una reforma de este tipo se tiene que definir rápido y empezar a implementar porque estamos hablando de una reforma que durará 30 años. Usted dice que se tiene que apurar el tranco y hay aquí fechas bastante claras por parte del Ejecutivo, pero ¿qué pasa cuando hay temas en los cuales muchas veces surgen estas diferencias que hay en el interior de la nueva mayoría? Por ejemplo, podría darse en el caso de la reforma al sistema laboral, porque ahí también hay algunas voces que dicen que no era el momento adecuado y hemos escuchado también algunas diferencias con respecto. ¿Usted cree que ahí hay pisos políticos más o menos comunes con respecto a este tema? Es que lo que pasa es que a algunos se les olvida que nosotros hicimos un compromiso con la ciudadanía. Todos le fuimos a pedir el voto a la presidenta Bachelet para implementar un programa de gobierno y para nosotros como parlamentarios para respaldar ese programa de gobierno. Entonces las ideas gruesas tenemos de acuerdo. La reforma laboral, ¿qué es lo que busca? En términos sencillos, para que la gente lo entienda. Un mejor equilibrio en la relación entre empleadores y trabajadores. Tan sencillo como eso, porque hoy día no es así, no existe ese equilibrio. Entonces no es justa, no es equitativa. Y eso no es bueno ni para las empresas ni los empresarios, ni es menos bueno para los trabajadores. Yo he visto que la ministra Javiera Blanco ha hecho ya un proceso de conversaciones bastante abierto con las organizaciones de trabajadores representativas, con los sectores empresariales representativos, y tenemos bastante acuerdo en eso. Lo mismo sucede en otras materias. A mí me parece fundamental que la presidenta... Y en el caso de la despenalización del aborto, en estas tres materias, que por un tema también... Ese es un tema que ya discutimos nosotros largamente hace unos 2 años en el Senado. Hay varias mociones parlamentarias que están nuevamente colocadas para que postura un poco distinta al interior de la democracia cristiana. Sí, por supuesto. Y en esto, mira... en una materia de orden valórico como esa, tan especial e importante, lo que interesa es ser capaz de formarse una convicción y una opinión para en el momento de votar si a uno le parece adecuado o no la despenalización del aborto, por ejemplo, en riesgo de vida de la madre. Eso es lo que ocurre todos los días. Hoy, si hay riesgo de vida de la madre, los médicos lo que hacen es provocar el aborto, porque cuidan la vida de la madre. Bueno, eso está penalizado en Chile. Entonces, ¿cómo uno va a hacer transparentar una situación que ocurre a diario, el terminar con esa penalización? Pero había algunas voces, por ejemplo, en el caso de violación, donde después viene una segunda parte, que hay 2 más, que son los casos que estamos viendo. En el caso de violación y en el caso de inviabilidad comprobada del feto. Y ahí también es donde empieza un debate en el cual tú te tienes que formar una convicción. Nosotros en eso, como hicimos ese debate hace unos 2 años, consultamos, mira, desde la parte teológica hasta lo científico, pasando por los casos muy concretos, porque más allá de lo que uno piense o tenga como idea o principio, nosotros no nos podemos olvidar que estamos legislando para todos los chilenos que perfectamente pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Entonces, ahí es donde yo digo que en este tipo de materia uno tiene que formarse una convicción muy profunda. ¿Eso significa libertad de acción para votar en este tema? Pero si la libertad de acción la tenemos en todos los temas. Uno tiene pero que llegar a una convicción. Pero cuando se le está pidiendo justamente como el gobierno la señal que está dando, y estas conversaciones buscan un cierto criterio común. El gobierno la señal que está dando es que se discutan temas. El gobierno le ha dicho, mire, tienen que votar de tal manera o de tal otra, si esto ya lo discutimos antes.
y así quedó establecido en el programa de gobierno. Por eso que no es ningún problema que volvamos a discutir después de 2 años que ya se rechazó en el Senado nuevamente este tema. Lo mismo hicimos con la ley de divorcio cuántas veces, o con el término de los hijos legítimos o ilegítimos. Son temas valóricos que son opinables, que tienen implicancias prácticas. Pero yo creo que en esto no va a haber ningún inconveniente. A mí me pareció muy buena la iniciativa de la presidenta de colocarle urgencia a la ley que garantice los medicamentos, la ley Ricarte Soto, porque eso es algo que permite darle tranquilidad a miles de personas que sufren la falta de medicamentos en enfermedades catastróficas que no están consideradas dentro de los subsidios que entrega el Estado. Y cosas de ese tipo a mí me parece que son importantes porque reflejan una cierta sensibilidad también de toda la sociedad en su conjunto. No porque los demás no tengan problemas, no nos vamos a preocupar de grupos minoritarios que sí sufren y sufren mucho. Y ahí es donde tiene Senador, que jugar nos queda un papel poco más tiempo. Usted como jefe de bancada de los parlamentarios de su partido, ¿cree que se van a poder cumplir estos plazos? ¿Está a la disposición de que estas fechas que dio a conocer el día de ayer, en caso de educación y de todos estos otros anuncios que se han hecho? Sí. Porque hay fechas bien claras. Sí, yo espero que sí, porque de eso se trata, de priorizar. Y las prioridades que ha planteado el Ejecutivo el día de ayer son las mismas que nosotros hemos planteado también. Por eso te hacía tanto hincapié en el tema de la descentralización y por eso me encanta, porque se ha trabajado mucho en ese tema. El subsecretario Cifuentes ha liderado ese tema con la comisión que trabajó con estas propuestas. En el caso de los medicamentos, en el caso de las reformas laborales, hay que verlas dentro de un contexto. Y obviamente el tema educacional es la prioridad absoluta. Y luego están las reformas que permiten cambios constitucionales que, por un lado, garanticen, por ejemplo, en el tema de la democracia, garanticen los derechos de los ciudadanos. Nosotros aprobamos en el Senado elevar a rango constitucional la defensa de los derechos del consumidor. Estamos en un país que requiere reactivación y es muy importante, pero esa reactivación también tiene que ser sobre la base de un desarrollo económico sustentable con el respeto mínimo a los derechos de las personas. Ok, senador, le queremos agradecer muchísimo su tiempo acá con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Vamos a la pausa, ya volvemos.